Vamos a ver ahora cómo podemos configurar el Motion Blur, el desenfoque de movimiento, dentro de nuestro sistema de partículas. El Motion Blur lo podemos encontrar dentro del directorio de Rendering y dentro de este en el directorio de Motion Blur. Hay básicamente dos formas de trabajar con Motion Blur en partículas. La primera es utilizando las características de nuestra composición, tal y como hemos visto en algún vídeo anterior. Para ello debemos asegurarnos de que el parámetro de Motion Blur está configurado en ComSettings. Si es así, las características de la composición en cuanto a Motion Blur afectarán a nuestro sistema de partículas. Eso significa que si yo activo el Motion Blur en la capa y en el timeline, automáticamente este sistema de partículas pasará a tener el Motion Blur con las especificaciones de desenfoque que tenga la composición. Acordaos que podemos modificar dentro de ajustes de composición, dentro de avanzada, los parámetros del Motion Blur en cuanto a ángulo de obturación, fase de obturación, muestras. Ahora no podemos apreciar muy bien qué está haciendo el Motion Blur. Realmente estas partículas tienen un movimiento muy lento, con lo cual vamos a ampliar la velocidad. Vamos a poner, por ejemplo, 400. Y si conectamos y desconectamos el Motion Blur en el timeline, ahora sí que podemos apreciar la diferencia. Así podemos ver cómo tenemos Motion Blur y así lo desactivamos. De esta forma podéis ver cómo actúa. Esta es la manera más simple de utilizar el Motion Blur con las partículas, aunque nos puede dar algún problema. Por ejemplo, a nosotros nos puede interesar que las partículas tengan un Motion Blur mucho mayor que el resto de la composición. Como ya sabéis, en una sola composición tan solo existen unos ajustes de Motion Blur para cada composición, con lo cual podemos seleccionar si queremos activar o desactivar el Motion Blur en cada capa, pero todas las capas tendrán los mismos ajustes de Motion Blur dentro de la misma composición. Dentro del directorio de Motion Blur del particular tenemos tres opciones. En primer lugar, no utilizar el Motion Blur de ningún modo, en Off. Ya veis que se desconecta el Motion Blur aunque nosotros lo tengamos conectado en la composición. En segundo lugar, el que hemos visto, que el Motion Blur utilice los settings de la composición. Y por último, una versión de On, que significa que el particular utilizará sus propios controles del Motion Blur de forma totalmente independiente a lo que son las características de la composición. De esta forma, podríamos tener unas características de Motion Blur para nuestro particular y otras distintas para el resto de capas de nuestra composición. Fijaos que si aumentamos el Shutter Angle y aumentamos este valor, fijaos qué resultado obtenemos. Esto nos será muy útil pues para generar, por ejemplo, chispas o generar según qué efectos. Vamos a hacer un previo y aquí lo podéis ver. Tenemos otros controles que son interesantes cuando queremos modificar manualmente el Motion Blur, como por ejemplo el tipo de Motion Blur. Fijaos que puede ser linear o puede ser subframe sample. Básicamente esto hace referencia a la calidad del Motion Blur. El linear sería el que tiene menos calidad. El subframe sería el que tiene más calidad. Si lo activamos, se puede apreciar ligeramente cómo lo ha reprocesado y tenemos activo ahora un valor de levels. Esto significa que podemos manualmente, por ejemplo, indicar los niveles o pasos que tendrá nuestro Motion Blur. Por ejemplo, 32, 64, para aumentar la definición de ese Motion Blur. Vamos a hacer un previo. Y aquí podemos ver cómo ese simple sistema de partículas se convierte en este efecto que nos puede ser, como os digo, muy interesante para generar como si salieran chispas de algún sitio. Además, acordaos que evidentemente se puede animar el emisor. Otra opción que tenemos es el Opacity Boost, que lo que hace, fijaos, es aumentar, fingir, digamos de una forma artificial, la opacidad de las partículas al aplicarles el Motion Blur. Fijaos que cuando aplicamos el Motion Blur, evidentemente se crean esa especie de trazos, pero también vemos la partícula de una forma como más transparente. Con este Opacity Boost podemos aumentar este valor
para generar efectos pues como este tipo. Por último, tenemos un control que es bastante interesante. Con este control podremos acabar de controlar perfectamente el comportamiento del motion blur en el particular. Lo que nos está indicando este control es a qué no va a hacer caso, o sea, qué elementos de la composición no van a afectar al motion blur de nuestro particular. Por ejemplo, si seleccionamos Camera Motion, significaría que el movimiento de cámara, sea cual sea, no afectará al motion blur de nuestras partículas. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, pues como os comentaba, si creamos, por ejemplo, pues unas chispas, vamos a dejar esto con menos opacidad, las tenemos ya configuradas. Si la cámara se mueve en sentido contrario a las partículas, pues este motion blur se podría ver reducido y nosotros perderíamos un poco ese efecto que queríamos conseguir. Con lo cual podemos indicarle al motion blur que no haga caso al movimiento de cámara. Otra opción que tenemos es indicarle que no haga caso al time factor o al physics time factor. Primero vamos a ver qué es esto del physics time factor. ¿Dónde se encuentra? Pues dentro del directorio de físicas tenemos un valor que se llama physics time factor. Por defecto este valor es 1. Y este valor lo que es una escala global de todas las físicas que existen en este particular. Eso significa que si nosotros ponemos, por ejemplo, 10, fijaos que todas las físicas se aceleran 10 veces, con lo cual tendríamos una exageración de lo que teníamos en ese momento. Si ponemos, por ejemplo, 0,5, fijaos que las físicas se reducen. En otras palabras, esto lo podríamos utilizar como un valor global de tiempo para ajustar nuestras partículas una vez ya las tenemos configuradas. Por defecto, esto estaría siempre en 1. Pues bien, el motion blur puede también no hacerle ningún caso al valor de physics time factor. Eso significa que si yo quiero tener esta estela de motion blur, pero quiero que las partículas globalmente vayan más despacio, pues lo que voy a hacer es indicarle al motion blur que no le haga caso a cualquier cambio del physics time factor. Cuando yo reduzca globalmente esta escala de tiempo, por ejemplo 0,5, fijaos que evidentemente tenemos menos partículas, irán más despacio, etcétera, etcétera, pero el motion blur es el mismo, cuando debería ser otro distinto. Si lo dejamos en nothing, fijaos, pues que le va a hacer caso a todo. No le estamos indicando al motion blur que se olvide de alguna de estas características. Por lo tanto, ahora este cambio en el time factor, en la escala global, sí que está afectando el motion blur. Vamos a volver a dejarlo a 1. Por último, tenemos otra opción que es la del movimiento de cámara y el physics time factor. O sea, que el motion blur no le haga ningún caso ni a los movimientos de cámara ni a cualquier posible escala de tiempo ajustada con el physics time factor. Estos parámetros son muy interesantes, puesto que nosotros podemos ajustar el valor de motion blur en nuestras partículas como nos interese, básicamente para generar la estela que nos sea más interesante, y luego indicarle que, por ejemplo, un movimiento de cámara no nos modifique esa estela, o un cambio en el physics time factor en la escala global de tiempo de las físicas de particular tampoco modifique la estela, o incluso ambas cosas. Podemos, por ejemplo, con ese motion blur que hemos configurado, pues podríamos, por ejemplo, generar algún elemento. Vamos a configurar la dirección de este emisor en directional, vamos a ponerlo en 90 grados respecto al eje, vamos a bajar nuestro emisor, por ejemplo, por aquí. Podríamos aumentar, por ejemplo, la gravedad un poco para que caiga. Vamos a aumentar un poco la velocidad para que suba un poco más hacia arriba, por ejemplo, por aquí. Y vamos a darle, por ejemplo, pues un color en la partícula. Vamos a indicarle que queremos que utilice color overlife y vamos a seleccionar color overlife, uno de estos presets, por ejemplo este verde, al que le vamos a cambiar el color. Por ejemplo, vamos a seleccionar pues de un color rojo a un color pues más naranja.
Aquí lo tenemos. Y vamos a darle también un poco de valor al color random para que todas las partículas no sean exactamente iguales. Por ejemplo, por aquí. Y vamos a darle también un valor de opacity overlife. Aquí lo tenemos con una rampa de este tipo. Algo así. Vamos a hacer un previo y podemos ver, si hacemos un previo, cómo este tipo de partículas, así como con esta estela, la hemos generado gracias a la activación y ajuste del Motion Blur. De hecho, vamos a aumentar un poco la vida para que esto dure un poco más. Por ejemplo, 6. Vamos a ver ahora. Aquí tendríamos este efecto pues como de fuente, ¿no? Podéis ver que si en el Motion Blur lo desactivamos, en Off, fijaos qué diferente sería este sistema de partículas. Así pues, el Motion Blur será muy interesante poderlo ajustar de forma independiente a nuestra composición en algunos casos, y acordaos que tenemos este directorio de aquí con el que podemos indicar a qué no le va a hacer caso el Motion Blur.